Los hijos lo engañan cruelmente, pero el anciano astuto decide vengarse en el testamento. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Héctor había dedicado su vida a su familia, siempre creyendo que sus hijos lo cuidarían en sus últimos años de vida. Pero en un acto de frialdad y ambición, es abandonado sin remordimientos. Lo que no imaginaban es que Héctor, lleno de dolor pero también de determinación, les tenía preparada una amarga sorpresa. Héctor Fernández, de 82 años, vivía en una casa antigua en el tranquilo barrio de Valle Esperanza. Su vida, una vez llena de risas, conversaciones y movimiento, ahora se había convertido en un monótono silencio. La casa, antes llena de vida con sus hijos, Catalina y Emanuel, ahora era un reflejo de la soledad que lo envolvía. Cada mañana, Héctor se levantaba temprano, apenas con el primer rayo de sol, y salía al jardín. Ese jardín era su refugio, su conexión con el pasado, con las memorias de su amada esposa, Florencia. Juntos lo habían plantado hace décadas, llenándolo de flores de colores, árboles frutales y una pequeña fuente que siempre les había dado paz. Florencia adoraba las gardenias, y Héctor, en su honor, las cuidaba con esmero. «Florencia, mira qué bonitas están tus gardenias hoy», murmuraba Héctor mientras acariciaba las flores con delicadeza. «Desearía que estuvieras aquí para verlas». El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los árboles, y Héctor cerraba los ojos, como si en ese momento pudiera sentir la presencia de su esposa, escuchando su risa, su voz calmada. Sin embargo, cuando abría los ojos, la realidad volvía a golpearlo. La casa estaba vacía. Catalina y Emanuel se habían marchado hacía años, cada uno buscando su propio camino. Al principio, lo llamaban de vez en cuando, enviando cartas esporádicas. Pero con el tiempo, esas llamadas se fueron haciendo cada vez más escasas hasta que, un día, simplemente se detuvieron. Héctor se encontraba solo. El sonido del teléfono, que antes lo hacía sonreír con la esperanza de escuchar las voces de sus hijos, ahora solo era un recordatorio del distanciamiento. A veces lo miraba, esperando ver su nombre en la pantalla, pero eso nunca sucedía. A lo largo de los años, había aprendido a convivir con la ausencia de quienes alguna vez fueron su todo. Se sumergía en la nostalgia, recordando las cenas familiares, las tardes de juego con sus hijos en el jardín, y las conversaciones con Florencia mientras se sentaban en el porche. Todo aquello parecía ahora una vida tan lejana, una vida que ya no le pertenecía. ¿En qué momento se fue todo? Se preguntaba en voz baja, mientras observaba el atardecer desde el jardín, sintiendo cómo la soledad pesaba sobre sus hombros. A pesar de todo, Héctor no era un hombre que se quejara. Sabía que la vida seguía, aunque ya no la sentía con la misma intensidad. Su jardín, las flores, las plantas, eran su único consuelo. Los colores vibrantes de las gardenias, las rosas y los árboles de limón le recordaban que había algo en este mundo que aún valía la pena cuidar, aunque ya no tuviera a nadie con quien compartirlo. Las noches eran las peores. El silencio se volvía ensordecedor, y Héctor, sentado en su sillón de cuero desgastado, veía fotos antiguas de sus hijos cuando eran pequeños. Los recuerdos lo envolvían, pero también lo herían. Las paredes de la casa parecían susurrar los ecos de aquellos días en los que no estaba solo, días en los que la vida aún tenía sentido. «Catalina, Emanuel, ¿por qué ya no llaman?», susurraba al viento, sabiendo que no recibiría respuesta. Y así, Héctor pasaba sus días, cuidando su jardín y viviendo en el recuerdo de una vida que ya no existía. Los días de Héctor se deslizaban lentamente entre el silencio de su casa y el cuidado de su jardín. Cada atardecer, mientras la luz dorada se apagaba tras los árboles de Valle Esperanza, Héctor recordaba a sus hijos con una mezcla de amor y tristeza. Deseaba con todas sus fuerzas volver a verlos, escuchar sus voces y sentir que, de alguna manera, la vida podía recuperar parte de la alegría que alguna vez había tenido. Una tarde, mientras regaba las gardenias, el teléfono que siempre permanecía en silencio comenzó a sonar. Héctor se detuvo, su corazón acelerado,
pensando que debía ser una equivocación o algún tipo de llamada publicitaria. Pero una parte de él, pequeña y frágil, esperaba que tal vez, solo tal vez, pudiera ser uno de sus hijos. Con manos temblorosas, contestó el teléfono. «Hola», dijo Héctor, con una voz que intentaba parecer firme, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. «Papá, soy Emanuel», la voz al otro lado de la línea lo dejó sin aliento. Héctor, sorprendido, tardó un momento en procesar que, después de tanto tiempo, su hijo lo estaba llamando. Su mente intentó llenar el espacio entre lo que quería decir y lo que sentía. «Emanuel, hijo, qué alegría escucharte», respondió con una mezcla de alivio y emoción contenida. «Catalina y yo estábamos pensando en visitarte», continuó Emanuel, con un tono más formal, casi distante. «Nos gustaría pasar por la casa este fin de semana». Héctor sintió un nudo en la garganta. La alegría lo inundaba de tal manera que no prestó atención al tono frío de su hijo. «Claro, claro, los espero», respondió rápidamente, tratando de disimular su emoción. «Será maravilloso verlos de nuevo». Después de colgar, Héctor se quedó un rato sosteniendo el teléfono en sus manos, sin moverse. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza en su pecho. La posibilidad de volver a ver a sus hijos, de tenerlos en casa, llenaba su corazón de una alegría que había creído perdida. Comenzó a imaginar el reencuentro, las conversaciones, las risas que podrían volver a llenar la casa. A lo mejor, pensaba, las cosas podrían volver a ser como antes. El día de la visita llegó, y Héctor se despertó temprano. Pasó la mañana arreglando la casa con un cuidado casi obsesivo, queriendo que todo estuviera perfecto para sus hijos. Preparó el jardín, limpió el comedor y cocinó algunos de los platos favoritos de Catalina y Emanuel cuando eran pequeños. Su emoción era palpable, y cada minuto que pasaba sin ver el coche de sus hijos acercarse se sentía como una eternidad. Finalmente, alrededor del mediodía, Héctor escuchó el motor de un coche deteniéndose frente a la casa. Su corazón saltó en su pecho y corrió hacia la puerta. Al abrirla, vio a Catalina y Emanuel bajando del coche, ambos con sonrisas tensas. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Catalina, Emanuel. Los llamó con una sonrisa amplia, extendiendo los brazos para abrazarlos. Sus hijos lo saludaron, pero algo en su manera de hacerlo era diferente. Héctor los abrazó con fuerza, pero ellos lo hicieron de forma breve, casi incómoda. Había algo en el aire, una distancia que no se explicaba solo por el tiempo que había pasado. «Qué gusto verte, papá», dijo Catalina, entrando a la casa y mirando a su alrededor, como si evaluara el lugar más que disfrutara estar allí. Emanuel la siguió, también con una expresión que Héctor no lograba descifrar del todo. Sin embargo, decidió ignorar sus dudas por el momento, centrando toda su energía en hacerlos sentir bienvenidos. «Preparé su comida favorita», dijo Héctor con entusiasmo, señalando la mesa que había dispuesto con esmero. «Hace mucho que no comemos juntos». Catalina y Emanuel intercambiaron una mirada rápida antes de asentir. «Gracias, papá», dijo Emanuel, tomando asiento de manera automática. «Hacía mucho tiempo que no veníamos, ya era hora de una visita». Pero Héctor no pudo evitar notar la frialdad en sus palabras. A lo largo de la comida, trató de iniciar conversaciones sobre sus vidas, preguntando cómo les iba, cómo estaba la ciudad, si había algo nuevo que compartir. Sin embargo, sus respuestas eran breves, superficiales, como si estuvieran ahí por obligación más que por deseo. Conforme avanzaba la tarde, Héctor, aunque feliz por ver a sus hijos, no podía dejar de percibir una tensión en el ambiente. Catalina y Emanuel parecían más interesados en otra cosa, algo que Héctor no lograba entender del todo. La sensación de que había algo mal comenzó a asentarse en el fondo de su mente, aunque no sabía exactamente qué era. Cuando Catalina y Emanuel se despidieron al final del día, Héctor cerró la puerta con una mezcla de alegría y confusión. Por un lado, había sido maravilloso verlos después de tanto tiempo. Pero, por otro lado,
algo en su actitud lo perturbaba. ¿Qué está pasando?, se preguntó en voz baja, mirando la mesa vacía donde habían cenado. Había algo en el comportamiento de sus hijos que no podía ignorar, una distancia que no tenía que ver con el paso del tiempo, sino con algo más profundo, algo que él no podía comprender todavía. Después de aquella primera visita, algo dentro de Héctor cambió. La alegría inicial de haber visto a sus hijos comenzaba a desvanecerse, y en su lugar quedaba una sensación incómoda, una sospecha latente que no podía ignorar. Sin embargo, el deseo de volver a tener una relación cercana con Catalina y Emanuel lo hacía mirar hacia otro lado. Se repetía una y otra vez que tal vez solo necesitaban tiempo para reconectarse, para volver a ser la familia que alguna vez fueron. Catalina y Emanuel comenzaron a visitarlo con más frecuencia. Aunque cada visita traía cierta alegría, Héctor notaba que siempre había algo en el aire. Sus conversaciones giraban más en torno a la casa, al mantenimiento del jardín y a lo lejos que quedaba Valle Esperanza de la ciudad. Héctor trataba de disfrutar el tiempo que pasaba con ellos, pero cada vez que se despedían, el vacío en su pecho volvía a aparecer, más grande que antes. Fue en una de esas visitas que todo cambió. Sentados en la sala de estar, Catalina y Emanuel intercambiaron miradas antes de que Catalina hablara. «Papá, hemos estado pensando», comenzó, con una voz suave pero cargada de intención. «Nos preocupa que estés aquí solo, tan lejos de nosotros». Héctor levantó la mirada de su taza de té, sorprendido por el comentario. Había escuchado antes sus preocupaciones, pero esta vez la conversación parecía tomar un rumbo distinto. «Ya hemos hablado de esto antes, Catalina», respondió Héctor, con una leve sonrisa. «Me las arreglo bien aquí, en mi casa». «Lo sabemos», intervino Emanuel, recostándose en el sillón, «pero creemos que sería mejor para ti mudarte a la ciudad. Así podríamos estar más cerca y podríamos ayudarte con más frecuencia». Héctor frunció el ceño, sintiendo una punzada de incomodidad en su pecho. «¿Mudarme a la ciudad?», repitió en voz baja, como si la idea no pudiera asentarse en su mente. «Sí, papá», insistió Catalina, inclinándose un poco hacia él. «Es una buena idea. Podrías vender esta casa. Sabemos que significa mucho para ti, pero es grande, difícil de mantener. En la ciudad, podrías estar más cerca de nosotros y recibir mejores cuidados». Héctor dejó su taza sobre la mesa, sintiendo que algo se tensaba dentro de él. La casa en la que vivía no era solo una construcción de ladrillos y cemento. Era el lugar donde había construido su vida junto a Florencia, donde sus hijos crecieron, donde cada rincón guardaba una memoria preciada. Venderla, dejar todo eso atrás, era algo que jamás había considerado. «No sé, hijos», dijo con un suspiro. «Esta casa tiene mucho de mí, de su madre. No estoy seguro de querer irme». Catalina y Emanuel intercambiaron otra mirada, más impacientes esta vez. «Papá, entendemos que tienes recuerdos aquí», dijo Emanuel, con un tono casi mecánico. «Pero ya no es lo mismo, ¿verdad? Estás solo, no tienes a nadie que te acompañe. En la ciudad podrías estar más cerca de nosotros, no tendrías que estar aislado». Héctor, conmovido por la idea de estar más cerca de sus hijos, comenzó a considerar la propuesta. La soledad en Valle Esperanza se hacía cada vez más pesada, y aunque le dolía pensar en dejar su hogar, la posibilidad de estar más cerca de Catalina y Emanuel despertaba en él una esperanza que no había sentido en años. «¿Y dónde viviría en la ciudad?», preguntó finalmente, sin darse cuenta de que, al formular esa pregunta, ya estaba abriendo una puerta que no podría cerrar. Catalina sonrió, aparentemente satisfecha con el progreso de la conversación. «Podríamos ayudarte a encontrar un apartamento cerca de nosotros. Sería más fácil para todos». Héctor asintió lentamente, el peso de la decisión comenzando a hundirse en su mente. La casa que había sido su refugio, su conexión con Florencia, ahora parecía una carga. Si mudarse lo acercaba a sus hijos, si eso significaba no pasar más los días en silencio, tal vez valía la pena. «Lo pensaré», dijo con voz baja,
mirando las paredes de su sala como si las estuviera viendo por última vez. En los días siguientes, Héctor no pudo dejar de darle vueltas a la idea. Por las noches, al acostarse, recordaba las risas de sus hijos corriendo por los pasillos, la presencia de Florencia en cada esquina. Y sin embargo, la soledad era implacable. ¿De qué servía quedarse en una casa que solo le recordaba lo que había perdido? Finalmente, después de varias semanas de reflexión, Héctor cedió. Aceptó vender la casa, creyendo que tal vez, al estar más cerca de Catalina y Emanuel, podría recuperar algo de lo que había perdido. Quizá, pensaba, este era el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que la distancia entre él y sus hijos se acortara y la familia volviera a ser lo que alguna vez fue. Pero, aunque aceptó la decisión, en el fondo de su corazón, Héctor no podía ignorar una pequeña voz que le advertía que algo no estaba bien. Sin embargo, esa voz se desvaneció ante el deseo de no estar más solo. La decisión de vender la casa pesaba sobre Héctor como una losa. A pesar de sus dudas, se convenció de que mudarse cerca de sus hijos era lo mejor. Pasaron semanas de trámites y papeleo, y poco a poco, la casa de Valle Esperanza fue vaciándose. Cada vez que un mueble o una caja salía por la puerta, Héctor sentía que una parte de su vida se desmoronaba. Sin embargo, el pensamiento de estar más cerca de Catalina y Emanuel lo reconfortaba. Tal vez, después de todo, esa cercanía sería el puente que volvería a unirlos como familia. El día de la mudanza llegó. Héctor, sentado en el porche por última vez, observaba su jardín, las flores que había cuidado con tanto esmero durante años. Se despidió de cada rincón de su casa en silencio, como si estuviera dejando atrás a viejos amigos. Catalina y Emanuel lo esperaban en la entrada, con expresiones aparentemente neutrales, aunque Héctor no pudo evitar notar una leve impaciencia en ellos. ¿Listo, papá?, preguntó Catalina, sin el tono cálido que Héctor esperaba. Sí, respondió él, con un suspiro profundo, su mirada fija en las gardenias de Florencia. Supongo que es hora. Subió al coche, y mientras éste se alejaba de Valle Esperanza, sintió una opresión en el pecho. Estaba dejando atrás no solo una casa, sino una vida entera llena de recuerdos. El trayecto fue silencioso. Héctor miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos, mientras sus hijos intercambiaban algunas palabras en voz baja. No podía evitar sentirse extraño, como si algo no encajara. Se había imaginado llegando a un nuevo apartamento, organizando sus cosas, tal vez cenando con Catalina y Emanuel en un ambiente familiar, pero cuanto más avanzaban, más crecía su inquietud. El coche finalmente se detuvo frente a un edificio gris, rodeado de jardines bien cuidados, pero con un aire frío y distante. Héctor frunció el ceño al leer el cartel, Residencia Valle Sereno. ¿Qué es esto?, preguntó Héctor, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a instalarse en su pecho. Catalina y Emanuel intercambiaron una mirada rápida antes de que Catalina hablara. Papá, esto es lo mejor para ti, dijo ella, con una voz suave pero decidida. Aquí te cuidarán bien. Ya no estarás solo. Héctor se quedó paralizado. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Un asilo? ¿Eso era lo que habían planeado todo este tiempo? ¿Qué? ¿Por qué aquí?, preguntó con la voz quebrada. Pensé que me mudaría cerca de ustedes, a un apartamento. Emanuel suspiró, como si estuviera lidiando con un niño que no entendía algo obvio. Papá, tú necesitas más cuidados de los que nosotros podemos darte. Aquí estarás seguro, con profesionales que te atenderán. Es lo mejor. Héctor sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Había sido engañado. Todo ese tiempo, sus hijos lo habían hecho creer que estarían más cerca, que se ocuparían de él, cuando en realidad solo querían deshacerse de la responsabilidad de cuidarlo. Un asilo. Eso era lo que planeaban para él. Pero, esta no es mi casa, balbuceó, con lágrimas empezando a nublar su vista. Ustedes me dijeron que estaría con ustedes. Es por tu bien, papá, insistió Catalina, sin una pizca de remordimiento en su tono. Aquí estarás mejor cuidado.
La devastación golpeó a Héctor con toda su fuerza. No solo había perdido su casa, sino también la confianza en sus hijos. El dolor de la traición lo dejó sin aliento. Todo lo que había creído, todo lo que había esperado, se había desmoronado en un instante. Había vendido su hogar, sus recuerdos, todo, pensando que se reaproximaría a su familia, pero ahora se daba cuenta de que lo habían dejado solo de nuevo, esta vez en un lugar desconocido y frío. No, no puedo creer que me hagan esto, susurró Héctor, con el corazón roto. No puedo creer que me hayan mentido. Catalina y Emanuel no respondieron. En su lugar, comenzaron a despedirse con frases vacías. Lo mejor será que te adaptes, papá, dijo Emanuel. Ya verás que esto es lo correcto. Catalina le dio una palmada en el hombro, casi de manera mecánica, y ambos se dirigieron hacia el coche, dejándolo allí, solo una vez más. Héctor observó cómo el coche de sus hijos se alejaba, llevándose consigo las últimas migajas de esperanza que había tenido. La tristeza lo envolvió como una manta pesada. Había perdido todo, su casa, su independencia, y lo que era peor, el amor y el respeto de sus hijos. Ahora, la soledad era absoluta. Los días de Héctor en el asilo pasaban lentamente. Cada rincón de aquel lugar le recordaba la traición de sus hijos, la pérdida de su casa, de su vida anterior. Las habitaciones eran frías, impersonales, y las conversaciones de los demás residentes carecían de profundidad, como si todos se hubieran resignado a vivir en un lugar donde los recuerdos se desvanecían con el tiempo. Pero Héctor no era de los que se rendían fácilmente. La tristeza era profunda, sí, pero en su interior aún quedaba una chispa, una pequeña llama que no estaba dispuesto a dejar apagar. Una mañana, mientras observaba por la ventana del asilo, Héctor notó algo que lo hizo detenerse. Justo al otro lado de la calle, había una casa antigua con un cartel de "Se vende". Era una construcción que, aunque descuidada, conservaba un encanto particular, un aura de posibilidades. Algo en esa imagen lo sacudió por dentro. Tal vez, pensó, aún quedaba una oportunidad para recuperar su independencia, para no terminar sus días en aquel asilo. Con ese pensamiento en mente, Héctor recordó algo que ni siquiera sus hijos sabían, sus ahorros. Durante años, Héctor había guardado una suma de dinero que nunca mencionó a Catalina y Emanuel, previendo que un día podría necesitarlo. Este parecía ser ese día. No lo pensó dos veces. Aquella casa era su nuevo destino. Semanas después, Héctor ya no estaba en el asilo. Había logrado comprar la casa, y aunque necesitaba reparaciones urgentes, se sentía como un nuevo comienzo. La casa no era grande, pero para Héctor, lo importante no era el tamaño ni el lujo, sino la libertad que representaba. Ya no dependía de nadie, no estaba a merced de las decisiones de sus hijos. Mientras comenzaba a limpiar y reparar algunas partes de la casa, conoció a sus nuevos vecinos, Micaela y Luciano. Una pareja joven con dos hijos pequeños, llenos de energía y curiosidad. Desde el primer encuentro, sintió una conexión con ellos. Micaela, siempre sonriente, se ofreció a ayudar con las reparaciones, mientras que Luciano, un hombre de buen corazón y con habilidades para la construcción, comenzó a trabajar con Héctor para restaurar la casa. «No tienes que hacer esto solo, Héctor», le dijo Luciano un día, mientras reparaban una puerta vieja que no cerraba bien. «Aquí estamos para lo que necesites». «Gracias, Luciano. A veces es difícil pedir ayuda, pero me alegra tenerlos como vecinos», respondió Héctor, con una sonrisa que hacía tiempo no mostraba. Los días pasaban, y con la ayuda de Micaela, Luciano y sus hijos, la casa comenzó a tomar forma. Héctor, que al principio se había sentido derrotado, ahora encontraba un nuevo sentido de propósito. Los niños corrían por el patio, llenando el ambiente de risas que Héctor no había escuchado en años. De alguna manera, la vida volvía a florecer, igual que las flores en su jardín de Valle Esperanza. Micaela y Luciano se convirtieron en algo más que vecinos. Para Héctor, eran una nueva familia, un apoyo genuino en su vida. A pesar de la tristeza que aún lo acompañaba, comenzaba a ver que su vida no había terminado.
El contacto con los hijos de Micaela y Luciano le devolvió algo que pensaba que había perdido para siempre, la alegría de compartir momentos simples, de escuchar el eco de la vida joven alrededor suyo. Una tarde, mientras se sentaba en su nueva casa, rodeado de la calidez de sus nuevos amigos, Héctor reflexionó sobre todo lo que había pasado. La traición de sus hijos aún le dolía, pero ahora sabía que había algo más allá de esa tristeza. No estaba solo. Había personas a su alrededor que lo valoraban por quien era, no por lo que podían obtener de él. Con cada golpe de martillo, con cada conversación compartida con Micaela y Luciano, Héctor reconstruía no solo su casa, sino también su espíritu. Meses habían pasado desde que Héctor había dejado el asilo y comenzado su nueva vida en la pequeña casa que había comprado con sus ahorros. El tiempo en compañía de Micaela, Luciano y sus hijos le había devuelto una energía y una paz que hacía años no sentía. Su casa, aunque pequeña, se había convertido en un hogar cálido y lleno de vida. Cada rincón, cada objeto tenía ahora un nuevo significado, un símbolo de su independencia y de la decisión de no ceder ante la tristeza y la traición. Catalina y Emanuel, por su parte, habían gastado todo el dinero que obtuvieron de la venta de la casa familiar. Lo habían usado para cubrir sus propias deudas y satisfacer lujos personales, convencidos de que, eventualmente, tendrían acceso a la herencia completa de su padre. Sin embargo, habían descuidado por completo a Héctor, creyendo que él seguiría en el asilo, olvidado y sin más opciones. Una tarde, decidieron visitar el asilo, no por preocupación genuina, sino por curiosidad. Querían saber cómo estaba su padre y, más importante aún, si aún conservaba algún dinero que pudieran reclamar más adelante. «Seguro sigue allí», dijo Catalina mientras caminaban hacia la recepción del asilo. «Claro que sí, ¿a dónde más podría haber ido?», respondió Emanuel, sin sospechar lo que estaban a punto de descubrir. Al llegar, la recepcionista los recibió con una mirada desconcertada cuando preguntaron por Héctor. «Lo siento, pero el señor Héctor Fernández ya no reside aquí desde hace meses», dijo con calma. «Compró una casa nueva y se mudó por su cuenta». Las palabras de la recepcionista dejaron a Catalina y Emanuel en estado de shock. «¿Cómo que compró una casa?», preguntó Emanuel, incrédulo. Él no tenía más dinero. «Eso no es posible», agregó Catalina. «Debe haber un error». La recepcionista sacudió la cabeza. «No, no hay error. El señor Fernández hizo todos los arreglos él mismo. Está viviendo cerca, en una casa que compró con su propio dinero». Catalina y Emanuel se miraron, desconcertados. ¿De dónde había sacado su padre el dinero para comprar una casa? Ellos pensaban que lo habían dejado sin opciones, creyendo que no tenía nada más. Decididos a enfrentar a su padre, fueron directamente a la nueva casa de Héctor. Cuando llegaron, vieron cómo la casa, aunque modesta, estaba en perfectas condiciones, un reflejo de la vida que Héctor había comenzado a reconstruir. Héctor los vio llegar desde la ventana y salió a recibirlos con una calma inesperada. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Héctor, cruzando los brazos frente a ellos, consciente de lo que venía. Catalina fue la primera en hablar. «Nos dijeron que habías comprado una casa. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacaste el dinero?». Héctor los miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Eso no es asunto de ustedes», respondió con firmeza. «Lo que me queda de esta vida es mío, y no tengo que darles explicaciones». «Somos tus hijos», dijo Emanuel, visiblemente frustrado. «Tenemos derecho a saber lo que haces con el dinero que debería ser nuestra herencia». Héctor soltó una risa amarga. «¿Herencia?», repitió, con un tono frío. «Después de lo que hicieron, de cómo me engañaron para despojarme de mi casa y meterme en un asilo, no tienen derecho a nada». Catalina frunció el ceño. «Papá, solo queríamos lo mejor para ti. No sabías lo que hacías. No puedes desheredarnos». «Ya lo hice», interrumpió Héctor. «He cambiado mi testamento. No recibirán nada de mí cuando me vaya. Todo lo que tenía, lo perdí por su culpa».
pero lo que me queda, lo usaré para quienes realmente me valoran. Catalina y Emanuel, enfurecidos, intentaron razonar, pero sus palabras ya no tenían poder sobre Héctor. «Esto no se va a quedar así», dijo Emanuel con la voz llena de rabia. «Vamos a impugnar el testamento. No estás en tus cabales». «Hagan lo que quieran», respondió Héctor, imperturbable. «El testamento ya está en manos de mi abogado, y él sabe perfectamente que estoy en pleno uso de mis facultades mentales». Lo que siguió fue un conflicto familiar que los llevó a los tribunales. Catalina y Emanuel, con la arrogancia que siempre los había caracterizado, intentaron hacer valer su derecho a la herencia, argumentando que su padre no estaba mentalmente apto cuando cambió el testamento. Creían que, con suficiente presión, podrían anular la decisión y quedarse con lo que consideraban suyo. Sin embargo, durante el juicio, la verdad quedó expuesta. Los abogados de Héctor presentaron pruebas claras de que él estaba completamente lúcido y consciente cuando tomó la decisión de desheredarlos. Testimonios de sus nuevos amigos, Micaela y Luciano, así como documentos firmados con plena claridad, demostraron que Héctor sabía exactamente lo que hacía. El testamento también detallaba que Micaela y Luciano serían los herederos de la nueva casa. El juez, tras escuchar todos los argumentos, dictaminó que el testamento era válido y que Catalina y Emanuel no tenían derecho a la herencia. Los hijos, desmoralizados y humillados, salieron del tribunal con las manos vacías. Habían perdido no solo el dinero, sino también el respeto y el amor de su padre. Héctor, por su parte, salió del tribunal con la tranquilidad de haber cerrado el capítulo más doloroso de su vida. Sabía que no podría recuperar los años perdidos con sus hijos, pero también sabía que, finalmente, había encontrado la paz que tanto buscaba, sabiendo que su legado quedaba en manos de aquellos que lo habían cuidado y querido de manera genuina. Con el paso del tiempo, la resolución del conflicto familiar dejó a Héctor en paz consigo mismo. Sabía que Catalina y Emanuel se habían alejado definitivamente, pero también comprendía que el perdón no siempre traía reconciliación. Sin embargo, Héctor no guardaba rencor. Había encontrado una nueva familia en Micaela, Luciano y sus hijos, quienes lo rodeaban de cariño y compañía genuina. La pequeña casa, que había sido un símbolo de su libertad, se había convertido en un hogar lleno de amor. Pero, a medida que los días avanzaban, Héctor comenzó a notar los estragos del tiempo. Su cuerpo ya no tenía la misma fuerza de antes y la fatiga se hacía presente con más frecuencia. A pesar de esto, enfrentaba su deterioro físico con dignidad, sabiendo que estaba en el lugar correcto, rodeado de las personas correctas. Micaela y Luciano lo cuidaban como si fuera parte de su propia familia, y sus hijos, siempre corriendo por la casa, le llenaban el corazón de alegría. Una tarde, mientras Héctor descansaba en su sillón favorito, escuchó el timbre de la puerta. Para su sorpresa, eran Catalina y Emanuel. Estaban ahí, de pie, con expresiones que Héctor no había visto en mucho tiempo, remordimiento y arrepentimiento. «Papá», comenzó Catalina, con la voz quebrada. «Sabemos que te lastimamos. Venimos a pedirte perdón por todo lo que hicimos». Emanuel, que siempre había sido más distante, asintió con la cabeza. «Nos dimos cuenta de lo mal que actuamos, de cómo te traicionamos. Lo sentimos mucho». Héctor los miró, y aunque había sido herido profundamente por sus acciones, su corazón no guardaba odio. Sabía que, en ese momento, sus hijos estaban siendo sinceros. Había esperado tanto tiempo por esas palabras, y aunque ya no las necesitaba para encontrar la paz, decidió aceptarlas. «Los perdono», dijo Héctor con una voz suave pero firme. «No puedo negar lo que me hicieron, pero lo que importa ahora es que estén aquí, conmigo». Catalina y Emanuel, visiblemente aliviados, se acercaron para abrazarlo. Héctor, a pesar de su debilidad física, lo sostuvo con fuerza. Pasaron el resto del día juntos, conversando como no lo habían hecho en años,
riendo y recordando viejos tiempos. Fue un día lleno de reconciliación, de palabras no dichas que finalmente encontraron su espacio. Al día siguiente, Héctor, ya consciente de que sus últimos momentos se acercaban, llamó a Micaela y Luciano a su lado. Con una expresión de gratitud en su rostro, les reveló un secreto que había guardado desde que compró la casa. Mientras reformaba la casa, dijo Héctor, con una sonrisa débil, encontré algo que los antiguos propietarios habían escondido, un cofre lleno de monedas antiguas y joyas. Es un tesoro que nunca mencioné, porque quería que ustedes lo tuvieran. Micaela lo miró, sorprendida. Héctor, eso no es necesario. Todo lo que nos has dado es más que suficiente. Pero Héctor negó con la cabeza. No es solo por el dinero. Es por todo lo que hicieron por mí, por cómo me hicieron sentir parte de una familia nuevamente. Quiero que sepan que este tesoro no es más valioso que el amor y el apoyo que me dieron, pero quiero que lo reciban como un agradecimiento. En mi testamento he dejado claro que todo esto es para ustedes. Luciano, conmovido, asintió en silencio, mientras Micaela sostenía la mano de Héctor. Gracias, Héctor. Siempre serás parte de nuestra familia. Héctor, con los ojos llenos de lágrimas, les sonrió una última vez. Recuerden siempre, el verdadero valor de la vida no está en las riquezas materiales, sino en las conexiones que formamos con los demás. Esa tarde, rodeado de las personas que más lo querían, Héctor cerró los ojos por última vez, en paz, sabiendo que había dejado un legado mucho más valioso que el dinero, el amor, el perdón y las lecciones que solo el tiempo puede enseñar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta increíble historia. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Gracias de corazón, hasta luego.